Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Cerca del inicio de su campaña política para un segundo mandato presidencial, Donald Trump amenazó con imponer el 5% de aranceles a productos mexicanos exportados a los Estados Unidos. La delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, viajó a Washington para intentar frenar la ofensiva del inquilino de la Casa Blanca. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, quien fue uno de los negociadores del TEMEC. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Macaro Schettino, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, Juan Carlos, a ver, tú como una de las gentes que conoce de este asunto, que te manejaste frente a estos negociadores bastante provocativos, llamémoslo así, ¿Es esto una negociación que tiene que ver con comercio? ¿Es esta una negociación que tiene que ver con asuntos de migración? ¿O es una negociación que tiene que ver básicamente con un asunto de campaña electoral en donde hay quien dice, ahora sí que contra la base por bolas no hay defensa? O sea, claro, están jugando a otra cosa que no tienes cómo defender. Sí, gracias, buenas noches, gracias. Hace un rato que no venía. Gracias por la invitación otra vez. Es un placer verlos a todos. Mira, yo creo que es una negociación que tiene todos los elementos que tú decías, Ezra, porque por un lado estamos viendo que es una negociación que se genera a partir de un problema que no tiene que ver con el comercio, porque claramente el presidente Trump lo pone desde que sale aquel tuit original, que es por un tema completamente migratorio. Eso tiene también, desde luego, una implicación para su propia campaña de reelección, cómo le están yendo las cosas en Estados Unidos. Es claramente un intento de atraer o de consolidar ese 48% de popularidad que tiene con sus bases. Y lo que sí veo diferente en este caso es que por primera ocasión se están mezclando peras con manzanas. Previamente, y aquí en su espacio, con su auditorio, lo discutíamos mucho. En la negociación del TEMEC, me refiero, estábamos hablando el mismo idioma, que si los coches, pues que si nosotros podíamos dar 60 y ellos querían 70 y luego quedamos en un intermedio, pero estábamos hablando de lo mismo. Actualmente, y ese es uno de los retos que yo creo que el canciller Marcelo Ebrard y el equipo que está en Washington tienen en estos momentos, hay que definir el perímetro de qué es lo que quiere el presidente Trump en un tema en donde, pues la verdad, las métricas son diferentes. ¿A cuánto equivale? ¿A cuántos migrantes detenidos, a cuántos criminales procesados equivale un 5% de arancel, o un 3 o un 2? No sabemos. O sea, en ese aspecto es una negociación con los elementos que tú mencionabas, pero completamente inédita. Ahora, en función de esta realidad, los impactos sobre la economía mexicana serían así devastadores, porque estamos hablando de aranceles que yo no sé si tiene la capacidad de imponerlos, porque tendría que irse a la famosa acta de emergencia. Hay ahí un cierto rechazo de los mismos republicanos, porque le están pegando, no porque nos quieran mucho, sino porque le pegan a sus propios electores y pues le van a decir al señor Trump, a ti te puede servir para tu base, pero a mí, republicano, congresista, me estás destruyendo a mi base. Si no me ayudes, compadre, ¿no? Así y sobre es. todo cuando acaban de terminar también los aranceles al acero y aluminio. O sea, parece un cuento de nunca acabar. Cuando se termina algo y los exportadores estadounidenses parecerían tener ya cierto respiro o que pueden nuevamente empezar a planear, pues vienen estas cosas, ¿no? Creo que aquí lo que tú mencionabas es bien importante. El análisis legal de si tiene o no la autoridad para hacerlo, creo que, bueno, uno no les corresponde realmente a nosotros. Eso lo tendrán que hacer en Estados Unidos organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, como la Asociación de Productores de Manufacturas, y eso lo están haciendo. Pero la pregunta obviamente es qué va a pasar, qué va a hacer México si eso el próximo lunes nos despertamos y desgraciadamente nos encontramos con un 5% de arancel. Hicimos unos cálculos muy ligeros respecto de cómo sería este impacto, y dado que el arancel es progresivo, o sea, empieza en 5 y luego 10, 15 y termina en 25, pues estamos hablando de un impacto inicial de posiblemente alrededor de $1,000 millones, que si se continúa hasta el 25% en el mes de octubre, podemos estar hablando de un impacto que sobrepasa los $20,000 millones. Entonces es muy significativo, y obviamente pues México desde luego en ese momento tendría que considerar todas las opciones posibles, incluyendo tal vez el establecimiento de represalias, porque acabo de decir que es un análisis legal que se hace en Estados Unidos, pero que no nos quede duda, eso es arbitrario, ilegal, y México tendría los elementos para poder contestar de la misma manera. Ahora, si nos vamos a la OMC, ahí el arancel máximo
al que nos podemos amparar es 3%, ¿no? 2.5% en bienes manufactureros y un poquito más en agropecuario, pero sí está en esos rangos. Digo, imposible pensar en un escenario en el que irnos a la parte de la OMC pudiera resolver este problema, pues porque simplemente no se puede negociar con alguien como el presidente Trump. A mí me han dicho algo muy en ese sentido, doctor, varias veces, que si no estamos siendo ingenuos al decir que vamos a ir a la OMC o que vamos a ir al Telecán, y vaya, no es que el presidente Trump antes se haya detenido de tomar decisiones porque le tenga miedo a la OMC, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que es precisamente en estos momentos en donde nuestro país, pues hombre, tiene que apelar a las instituciones, tiene que apelar a la legalidad, tiene que apelar a lo que nosotros nos estamos comprometiendo, porque de otra manera, pues caemos en la ley de la selva y ahí, pues francamente, no creo que sea algo beneficioso para nadie. Afortunadamente, podemos tener otra serie de medidas a nuestra disposición y ahí es en donde, como se hizo previamente en otras ocasiones, todo juega. Bueno, inicio un juicio, pero pongo una represalia. O tomo medidas en otra serie de temas que también pueden afectar la operación de los agentes económicos en Estados Unidos. Ahí ya tenemos muy claramente definido qué es lo que verdaderamente le duele a Estados Unidos. Bueno, obviamente cada una de las situaciones se analizó en su momento con circunstancias, pero yo creo que es bastante posible decir que, pues bueno, el sector agropecuario estadounidense es un exportador que además tiene un peso político muy importante. Estados como California, Iowa, Arkansas, creo que también hay industrias que tienen una alta integración manufacturera, también serían desde luego muy sensibles a este tipo de decisiones. Entonces, sí sabemos cómo hacerlo. Dos preguntas, Juan Carlos. Una tiene que ver con lo que tú hiciste, la negociación del TEMEC. ¿No cambian las probabilidades de que se apruebe el TEMEC después de esto? Es decir, los demócratas estaban dudando en si le dan o no un triunfo al señor Trump justo ya cuando va a iniciar la elección. Esto pues creo que modifica las cosas y creo que pone en riesgo la aprobación del TEMEC. Esta es de tu área. Y la que no es de tu área es la otra. Yo creo que desafortunadamente el señor Trump tiene argumentos para su reclamo en materia de migración, porque cuando uno ve las cifras de lo que ha pasado recientemente, entre marzo y mayo se dispara el número de migrantes que llegan a Estados Unidos. Y esto parecería tener mucho que ver con la oferta que hizo el gobierno actual desde que llegó, diciendo, pásenle, pueden llegar a Estados Unidos, hasta los ayudamos a llegar y les damos un sueldo. Entonces creo que sí hay un argumento. Esto pues no es exactamente la parte comercial, pero creo que ahí hay algo que sí podríamos hacer, ¿no? Bueno, mira, respecto primero de la aprobación del TEMEC, obviamente el proceso ya se inició, incluso parte de la ironía tan brutal que nos encontramos es que el anuncio se hace, el presidente Trump pone su tuit anunciando esta decisión el día en que inician los procesos legislativos en México, en Estados Unidos y bueno, en Canadá unas horas antes, ¿no? Entonces, bueno, parecería otra vez este juego interminable de que siempre vamos a tener que estar peleándonos con algo, siempre va a haber esa nube alrededor de nuestras relaciones. Yo, por supuesto, creo y confío, soy optimista de que el TEMEC se va a acabar aprobando, pero no hay duda que esto pues va a hacer que las discusiones sean más difíciles y que tanto en Estados Unidos, demócratas como republicanos, como pues en nuestro país también, es innegable que el tema de lo que yo ahora llamo las tarifas de migración, a falta de un término económico o comercial correcto, ¿no? Eso va a estar ahí. Yo creo que al final el TEMEC va a salir, pero ciertamente esto no ayudó en nada. Respecto de todo el otro tema de migración, yo creo que también aquí, más allá de la situación en la cual estamos actualmente y la consecuencia comercial que nos puede dejar este diferendo con Estados Unidos, creo que tiene que ser un buen momento para que también nosotros reflexionemos respecto del tipo del marco legal que aplica la cuestión migratoria en nuestro país. Esto ha sido una tarea pendiente y se ha tenido desde hace muchos años pues diversos grupos de reflexión y algunas iniciativas que no necesariamente han llegado
al mejor puerto, pero creo que también nosotros debemos de tomar esto como una llamada de atención, como un despertador, pues para pensar, así como se está pensando en muchas áreas de la política pública hacia dónde estamos caminando y qué se puede hacer diferente y mejor, pues esto no debe de dejar exento también la parte migratoria de su aplicación. Sobre todo también en un momento en donde pues, los recursos son menores, ¿no? Juan Carlos, probablemente una de las afectaciones más dramáticas y donde nos pone, digamos, entre la espada y la pared para tomar represalias es precisamente la integración de las industrias norteamericana y mexicana. Cuando tú pones un arancel a rajatabla de 5% en cierto tiempo de industrias, cuyos componentes van y vienen consistentemente entre México y Estados Unidos antes de convertirse en un bien final. Si le pones 5% al inicio, le metes alguna transformación en México, lo regresas, le hacen ciertas cosas en Estados Unidos y regresan, y se hace totalmente inviable. Sí. Vamos a hacer una economía como Norteamérica en conjunto, increíblemente no competitiva frente a cualquier otro país del mundo. Obviamente explicarle esto allá arriba está bastante complejo, pero así lo deben de entender las propias industrias de Estados Unidos y deberían de estar haciendo un cabildeo brutal que francamente no vemos en estos momentos. Sí ha habido voces de algún representante republicano que dicen no, pero Grassley, Mitch McConnell. El costo para Estados Unidos y para México puede ser verdaderamente brutal en materia de ser competitivos o no. Sí, desde luego. Y obviamente es por eso que ese tipo de decisiones se tienen que dejar ya cuando todo lo demás que ha podido intentarse no ha funcionado. Yo creo que si eso es lo que se acaba haciendo, estoy seguro que la autoridad lo va a hacer, lo haría de una manera muy responsable, tratando de no afectar las cadenas productivas para que estos efectos no se materialicen, como tú dices, y considerando una proveeduría alterna. Obviamente no es el tema de discusión y no es ningún tipo de consuelo, pero yo creo que también aquí es en donde podremos, si se llega a una situación difícil, podremos también valorar el que se tengan otras opciones que también en su momento en paralelo se negociaron, como puede ser con el TPP, que entró en vigor en diciembre del año pasado, en donde ya con Japón y con otros mercados nos da una mejor postura frente a la que teníamos. Acelerar los trabajos con Europa también, en donde ya tenemos un acuerdo existente, pero que la modernización todavía se tiene que votar. Entonces, insisto, no hay una solución perfecta a todo esto. Lo único perfecto tal vez sería que no tengamos el problema, pero pues, la realidad está aquí y la tenemos que administrar, ¿no? Regresando a lo del TEMEC, una de las herramientas que usó Trump para presionar a los demócratas es que si no le aprobaban el TEMEC, él iba a denunciar el NAFTA, es decir, lo iba a cancelar. Así es. Si este asunto de los aranceles el lunes no los aplica, su amenaza de denunciar el NAFTA se vuelve poco creíble. Y en consecuencia los demócratas no tienen ninguna razón para aprobar el TEMEC porque lo que ellos querían, la reforma laboral, ya lo tienen. ¿No nos mete esto de veras en una situación bien complicada? El problema, sí y no. Y déjame te explico a qué me refiero. Creo que la secuencia es importante. Es decir, si te ponen el 5% de arancel o te denuncian Telecán, pues casi preferiría que, ninguna es aceptable, pero casi preferiría que te denuncien Telecán en vez del 5%, porque entonces vamos a la OMC, que es menos que el 5%. Claro. ¿No? Y a ver cuánto tarda. Y a ver cuánto tarda, ¿no? Pero desde luego esto cambia los incentivos y cambia la secuencia del momento en que las cosas suceden. No hay mucho tiempo. Esa es otra cosa también que, digo, está flotando por ahí, pero no ha sido tal vez articulada como una parte de la decisión. Ya para efectos prácticos es verano. La agenda legislativa en Estados Unidos también se va a empezar a llenar con otras cosas. La ventana de oportunidad para un TEMEC aprobado de este año pues tal vez está haciendo más y más pequeña, y obviamente llegar al 2020 sin esos problemas resueltos, pues ya creo que es mejor en ese momento esperar que la campaña presidencial y eventualmente un nuevo presidente o el mismo venga y lo retome, ¿no? Pero tenemos realmente 4 o 5 meses y los problemas continúan generándose pues casi de manera diaria, ¿no? Y vas a tener una campaña presidencial en los Estados Unidos donde parece que sí esta va a ser la tónica. México va a estar ahí en el tiritero. Ahí un año nos van a estar sonando.
Y eso sería muy grave. Sí, y fíjate que esa es una reflexión bien profunda, Ezra, que creo que también nosotros debemos de tomar en su dimensión. O sea, si pensamos que todo esto se va a arreglar quitando al presidente Trump, yo creo que eso no es correcto, no es una precisión correcta. Y solamente hay que empezar a ver cuál está siendo la dinámica y la naturaleza del debate entre los múltiples precandidatos demócratas. Sí. Y comercio sigue siendo también un tema en donde se dan hasta con la cubeta. Entonces, una campaña en donde el tema de comercio, ya sea por republicanos o por demócratas, se va a lo radical, para mí es una opción bastante creíble, ¿eh? Y sería digamos, algo que difícilmente podíamos sostener, digamos, durante 12 meses, una discusión en donde tú seas ahora sí que la piñata de los partidos. Sí, sería muy duro, muy duro. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Juan Carlos Becker, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, siempre un placer. Saludos al auditorio y pues acá andamos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En medio de la negociación entre México y la Casa Blanca para evitar la imposición de aranceles, las calificadoras Fitch y Moody's le meten el pie a la economía mexicana. Fitch rebaja la calificación de México de BBB+ a BBB con perspectiva estable, por lo menos estable. Moody's fue más dura, cambió la perspectiva del país a negativa desde estable, aunque le mantiene la calificación en A3. No sé qué es peor de los dos. No, dejarla en A3 por supuesto es bueno. Bajar la calificación de BBB+ a BBB por Fitch, pues sí es un aviso. Yo no sé si se habrán puesto de acuerdo las calificadoras, pero eso de lanzarlo al mismo tiempo casi la propia información, los dos coinciden en un tema fundamental, que es, por un lado, el tema de la viabilidad propia de Petróleos Mexicanos y el plan que el gobierno por lo menos ha lanzado con respecto al apoyo que puede recibir financiero como tal, el problema de las finanzas públicas, hasta dónde pueden seguir manteniendo este superávit y esta pues, estructura de salud, llamémosle así, de las propias finanzas. Y el otro punto que me parece fundamental es, dicen, políticas que pues puedan contrarrestar o puedan hacer frente a este modelo de proteccionismo que los Estados Unidos han pues desatado contra muchos países, ahora entre ellos México, Macario. Sí, bueno, la vez pasada que movieron la calificación o la perspectiva hace 3 meses, igual lo hicieron muy juntitos los dos. En el mismo día, a la misma hora, casi. En esta ocasión me parece que lo que los mueve a anunciar de una vez lo que está ocurriendo es la decisión del señor Trump de subir los aranceles, que aunque nadie sabe si va a ocurrir o no, en principio lo que hacen las calificadoras es cubrirse para con ello pues quitarse de encima la posibilidad de que las cosas salgan mal y les digan que no avisaron con tiempo. Pero en el fondo el problema importante que tiene México es la combinación de un bajo crecimiento económico ahora con una deuda muy considerable en Pemex, en donde ya quedó claro el soberano se va a hacer cargo de ello, es decir, el gobierno va a acabar asumiendo la deuda de Pemex, con lo cual el gobierno mismo es el que empieza a perder calificación, porque es una deuda muy grande y, bueno, Pemex no está en posibilidad de pagar, no está produciendo el suficiente petróleo, el petróleo ahora está más barato y además, bueno, pues vamos a hundir ahí 7, 8, 10 mil millones de dólares en un experimento que no va a servir de nada y eso justamente es lo que ellos quieren recuperar, es decir, los inversionistas que le prestaron y por eso las calificadoras de una vez avisan, tengan cuidado porque estos monos podrían no pagar. Y no es que le metan el pie a la economía mexicana, simplemente reconocen que solitos nos estamos metiendo el pie. Es advertirle a los que tienen bonos mexicanos de deuda en el exterior o los propios nacionales sobre la situación económica del país y hacia dónde nos encaminamos. Las cifras son bastante contundentes en términos no solamente de la debacle de producción en Pemex, sino del propio crecimiento de la economía mexicana durante el primer trimestre del año y pues lo que va de abril y algunas cifras que empiezan a salir en mayo, pues la verdad es que no son nada halagüeñas. No es que estemos creciendo menos, claramente la dinámica es sustancialmente baja, es que estamos creciendo prácticamente cero durante los 2 primeros trimestres del año. Y en ese contexto, pues lo que hacen es decir, le bajo precisamente esta proyección, no la calificación,
ciertamente hay una enorme diferencia entre decir le estoy quitando el grado de inversión, estamos muy lejos de eso todavía, a decir pues la perspectiva era estable y ahora la perspectiva es negativa y ahí influye fundamentalmente el crecimiento y las perspectivas que prácticamente todos los analistas nacionales y extranjeros están poniendo en términos de la proyección de crecimiento de la economía mexicana. No se ponen de acuerdo, la verdad es que tienen ciertos periodos en donde todo el mundo revisa su calificación. Ahorita México se salió un poquito precisamente por esta precipitación de las negociaciones con Estados Unidos, pero a final de cuentas es algo que ya venían analizando desde hace un buen rato. Para nadie es sorpresa que lo que está puesto sobre la mesa para el mejoramiento financiero de Pemex simplemente no alcanza. Independientemente de que el gobierno absorba o no su deuda, como siempre ha sido el caso, es la última instancia y claramente todo el mundo cuando compra un bono de Pemex sabe que al final de cuentas el gobierno federal lo va a respaldar con ley o sin ley, con reforma energética o sin reforma energética. El problema es hacerlo transparente de tal manera que el plan es para este 2019 y muy probablemente para los siguientes años es no creíble. No es creíble que Pemex vaya a poder recuperar de manera muy importante su producción petrolera y no es creíble que vaya a mejorar notablemente su posición financiera respecto a la deuda que tiene. Y ahí, perdón, Macario, creo que uno de los puntos principales está en que hay un compromiso por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y creo que ha funcionado de mantener finanzas públicas sanas, superávit. Más allá de toda la discusión de cómo se maneja el gasto, hasta ahora tienes pues un modelo bastante ortodoxo como tal. Lo que parece es que las calificadoras dicen es que en las actuales condiciones, con Pemex como está, con las presiones como se están generando, esto no se va a poder sostener y esta es parte de la discusión. El gobierno dice sí se puede porque le estoy metiendo el freno en determinadas áreas y otros dicen que no. Los datos del día de hoy, por ejemplo, de inversión fija bruta, te dicen pues no, la inversión no está llegando, no está produciendo y esto te puede generar en un momento determinado presiones sobre precisamente gasto público que te pueden empezar a pues desbalancear estos equilibrios que han establecido durante tiempo. Sí, el dato de inversión del mes de marzo que se publicó el día de hoy es una caída de 3% contra el mes anterior, no contra el año, si haces contra el año es 6% la caída. Y el consumo también se publicó, cae 1,5%, son los datos de marzo. Para mayo lo que tenemos es venta de autos que está al nivel de 2015. Y para producción de autos, en donde también el número es negativo, aunque se exporta un poquito más, la producción en total está bajo, y eso significa pues que las manufacturas no están creciendo. En producción de petróleo, Moody's en su documento dice va a caer 5% en 2019 y 5% en 2020. Ojalá tengan razón, porque ahorita está cayendo más de 10, entonces si cae 5 ya estamos de gane. Efectivamente es una economía que no está funcionando. La idea esta de las finanzas públicas sanas, cuando uno habla de finanzas públicas sanas se refiere a que el gobierno gaste en lo que tiene que gastar sin excederse. En México eso no es lo que está pasando hoy. Lo que tenemos hoy es una austeridad irresponsable de parte del gobierno que está destruyendo la capacidad del mismo para actuar. Es muy evidente en el caso de los desabastos que hemos tenido, tanto de combustibles como ahora en materia de salud. Es una cosa bárbara el que el presidente estuviera autorizando los viajes de los investigadores. Se está destruyendo a las instituciones de investigación superior de carácter público. Entonces eso no son finanzas públicas sanas, ¿no? Es decir, está bien que eso quieran reconocerlo como algo bueno que está haciendo el gobierno, no es bueno, ¿eh? Es decir, sería bueno si estuvieran gastando en lo que tienen que gastar y les sobrara dinero, pero están destruyendo la capacidad de gasto y por lo tanto de injerencia del gobierno en la actividad económica. Es que, a ver, independientemente de esa discusión de dónde se gasta, parecería ser que incluso el gasto manejado así llega a un momento en donde la propia dinámica de gastar de esa manera no te permite seguirte manejando en modelos de equilibrio y te lleva finalmente a generar un déficit. Y hemos tenido experiencias de esa naturaleza en el pasado. Digo, hay que ver el comportamiento del déficit público, del gasto público en la década de los 70s. Llegamos a tener gasto del sector público general, incluyendo Pemex, incluyendo CFE, cercano al 36% del Producto Interno Bruto, con un déficit fiscal
que en ocasiones llegó a 10% del PIB, en promedio en los 70s estuvo en 8% del PIB y claramente nos llevó pues, a las crisis macroeconómicas que conocemos brutales del 76, del 82, del propio 87 y hasta la del 95, con diferentes desequilibrios. ¿Cómo le hicimos los mexicanos o los gobiernos anteriores para poder contrarrestar ese déficit, para balancearlo? Pues le cortaron a lo fundamental, que era la inversión pública. La inversión pública llegó a representar 6-7% del PIB, hoy está en 2,5% del PIB, así cerraron las cuentas en los últimos sexenios, y yo creo que no va a alcanzar ni 1,5% del PIB en este año, y sin inversión simplemente no se puede crecer, porque además la inversión pública es complementaria en muchas ocasiones a la inversión privada en sectores fundamentales como lo es la propia infraestructura. Si no se invierte específicamente en ese rubro de manera consistente para generar mayor crecimiento y complementariedad con la inversión privada, pues ahí es en donde se atoran verdaderamente las cosas. Y como bien lo dices, tú puedes seguir gastando de otra manera en gasto social, pero pues si al mismo tiempo estás deteriorando las instituciones encargadas para que la parte social de la economía mexicana pueda seguir adelante, fundamentalmente educación, salud, nutrición, pues ahí es en donde verdaderamente tienen duda precisamente estas calificadoras de que se pueda mantener este esquema hacia adelante. Un ejemplo más cercano del mal uso de finanzas públicas es cuando gobernó el señor López Obrador la Ciudad de México. Hicieron lo mismo, mantener las finanzas sanas, pero moviendo el gasto de la operación diaria del gobierno a transferencias, es decir, becas, subsidios y todo esto. En el transcurso de lo que va del siglo XXI, en el gobierno del Distrito Federal se movió el 10% del gasto de la operación a las transferencias, y el resultado es que esta ciudad no está funcionando. Como puede verlo cualquiera que venga de visita por acá y que quiera circular en las calles, son una tragedia, o en el funcionamiento del metro, que tampoco está teniendo ya la capacidad que llegó a tener en algún momento. Entonces sí se destruye la economía cuando uno hace eso. Entonces el resultado final es tan malo como si tuvieras un déficit. No se nota en las finanzas, se nota en la vida diaria. Pero ahí hay que no atribuírselo únicamente a la administración del López Obrador. Tuviste 6 años con Marcelo Ebrard, durante el cual también hubo inversión en lo que sería infraestructura, y eso funcionó de otra manera. Y también con Miguel Ángel Mancera, en donde tampoco pues, se invirtió como se debía. Parecería ser que tiene que ver con una orientación que se le dio a la ciudad, en donde, insisto, el tema de invertir en aquello que por un lado te garantiza el funcionamiento de la ciudad, la propia infraestructura, y por otro te hace generar crecimiento que te devuelve ese gasto con mayor recaudación, mayores impuestos que puedes cobrar, el tema del predial que te da viabilidad económica, te da posibilidad de seguir. Bueno, pero bueno, pues no, simple y sencillamente no vamos para allá. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Elecciones del pasado fin de semana, bastante complicadas para los partidos políticos. Esto es Dinero y Poder. El domingo pasado se realizaron elecciones locales en Puebla, Baja California, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana Roo. Morena ganó las 2 gobernaturas en juego, en Puebla con Miguel Barbosa y en Baja California con Jaime Bonilla. En las elecciones de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, donde se eligieron autoridades municipales, Morena prácticamente se extinguió, no apareció. En Aguascalientes y Tamaulipas solo obtuvo un municipio en cada entidad, y en Durango solo 2. Ahí están resultados que tienen que ver, quizá, por un lado, con el hecho de que en muchos lugares, como el caso de Puebla, llevan, no sé, en 4 años 3 elecciones, ya la gente se cansó, no va a ir a votar tantas veces, una votación del 30%, que sí suena bastante baja, más aún después de lo que sucedió el año pasado, pero también hay que reconocer que el eje central de las elecciones eran las gubernaturas. Ahí es donde, pues, se centró una buena parte, digamos, de la intencionalidad del voto o de la fuerza dirigida hacia ese tipo de votantes para que se inclinasen la balanza. En Baja California, que creo que es muy claro el triunfo de Morena, producto básicamente de que el PAN, después de 30 años, pues prácticamente, y con una administración bastante mala, pues termina por desaparecer
y gana Morena con la figura de Bonilla. En el caso de Puebla, bueno, pues una tragedia termina por fracturar o desaparecer, no desaparecer, pero sí fracturar al panismo. Se da un cambio muy interesante a la hora de la votación, en donde a nivel de ciudades gana Acción Nacional y a nivel del campo gana Morena, y con eso le alcanza para ganar. Situación inversa a la que se dio en el 2018, pero Tamaulipas, el gobernador panista opera muy bien y consigue ganar todo. En Quintana Roo, Morena tiene capacidad de mantener el Congreso, PRD, PAN ahí más o menos se mueven. Aguascalientes, los panistas tienen capacidad de moverse, y creo que en ese sentido estamos hablando pues fundamentalmente de lo que podríamos llamar una recomposición otra vez del esquema político. No se puede decir a nivel nacional, esto no es sin representativo, pero sí nos habla de que algunos partidos tienen capacidad de crecimiento. No el PRI, que por lo menos en estas zonas, pues algunos le dan que haya obtenido un 18% de la votación en Puebla. A mí me parece que finalmente el revolucionario institucional tiene que decidir por dos opciones: o termina siendo un partido en reconstrucción con Narro a la cabeza, o se incorpora como un apéndice de Morena con Alejandro Moreno ahí, Alito o Amlito, como le dicen, al frente del nuevo PRI como tal. No mucho más que comentar, Ezra, en este contexto. Yo creo que se sorprendió el propio PAN de los resultados, lo toman como una victoria contundente el papel que hicieron, sobre todo en Aguascalientes, en Tamaulipas. Perdón, y en el caso de Puebla, nada más déjame decir que un dato antes que interrumpa, antes que se me olvide. En Puebla el PAN tiene más votos que Morena, es correcto. Solito, sí, con claro. los aliados gana. Esto gana también con el es PT, todavía, desde luego, ya con eso. Sí. Pero sí hay, digamos, una suerte de que no les pasó el camión por encima, como es claramente el caso del PRI. La coalición que conformaron en Puebla obtuvo una votación, digamos, respetable y cercana. Yo creo que el mensaje fundamental para las próximas elecciones, hay que recordar que en el 2021 hay 12 elecciones para gobernador, es que en estos dos vertientes que señalas para el caso del PRI, va a ser muy difícil que ganen una sola si se quedan solos. Y si no van en coalición con alguna otra fuerza política, puede ser con Morena o puede ser con los otros, dividir el voto de oposición en cualquiera de las 12 gobernaturas va a ser muy difícil que se recupere una, cuando menos una, para el caso del PRI. Para el caso del PAN, es claro que esta alianza que ha venido conformando ya desde hace un buen rato con Movimiento Ciudadano, con el propio PRD, pues que tampoco está para hacer fiesta y echar cohetes, eso me queda claro, pero que puede sacar la cabeza en cierto sentido, ganando alguna o varias de las gubernaturas en las próximas elecciones del 2021. Ahí sí, yo creo que va a ser el fiel de la balanza para poder definir si es que ha habido o no una recomposición del sistema político nacional. Está claro que la gente se cansó en Puebla de tanta votación, pero 30% de votación sí implica que la gente está harta de un sistema político electoral que a lo mejor, platicando con diferentes gentes y en diferentes tipos de entrevistas, sí hay una suerte de hartazgo de seguir participando en un proceso de esta naturaleza. Creo que el fenómeno más importante que estamos viendo es el traslado del PRI hacia Morena. Esto es clave, porque esto explica precisamente cómo se dan las votaciones. ¿Por qué en Puebla gana ahora Morena en el campo cuando la vez pasada había perdido? Ajá. Pues porque el priismo de Moreno Valle, que primero había tomado control de Acción Nacional y a la muerte del señor y su esposa se desgajó y regresó en buena medida hacia el grupo de Morena, es lo que le permitió este triunfo. Lo mismo, me parece, ocurre en Baja California, donde el priismo se suma a Bonilla, porque pues, es el que podía ganar, no había otra alternativa en ese caso. Esto no ocurre en Durango y Aguascalientes, donde el PRI sí compite. En Aguascalientes los barren, en Durango logran ganar varios municipios, pero muy chiquitos, no son los municipios importantes. En Quintana Roo ocurre algo similar, aunque ahí en Quintana Roo las familias son determinantes en cómo se vota, entonces el resultado pues siempre es muy extraño. Por cierto, en Quintana Roo solo votó el 22% de la población. Entonces, el noreste de México sigue siendo esencialmente panista.
El noroeste, como ya había ocurrido en la elección de 2018, se mantiene con Morena, lo mismo que ocurre al sur del paralelo 20. Este es más o menos el mapa político del año pasado, yo no veo diferencia significativa. De hecho, esta elección termina ese ciclo y la próxima elección en 2021 va a ser distinta y va a sentar, digamos, el camino hacia adelante. ¿Cómo va a ser? Pues va a depender de qué hagan los partidos. A mí me parece que hoy hay dos partidos de oposición en México relevantes, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Hay dos partidos que están en el proceso de decidir si van a ser testimoniales, desaparecen en el 21, qué van a hacer, que es el PRI y el PRD, y todos los demás están colgados de Morena a lo que caiga. Entonces, ese es el escenario. Para mí la preocupación más grande es el desinterés de la población, porque esto significa que están dispuestos a entregar el país. Y eso para mí es un asunto preocupante. Hay que recordar que cuando todo el poder político se concentra en una persona, la situación no puede ser buena. Y eso es lo que tenemos hoy. Si los mexicanos eso quieren y llegan al extremo de no ir a votar para que se haga la voluntad de quien gobierna, pues es asunto de los mexicanos, pero a mí me parece una pésima idea. Ahora, se dice que esto estaría también ligado a si el éxito o el desgaste del gobierno de López Obrador durante los primeros 6 meses influyó en el resultado. Yo creo que es demasiado para poder establecer algún tipo de equivalencia con esta realidad, pero lo que sí es cierto es que finalmente la figura de López Obrador sigue siendo una figura que impone, que jala, tiene la capacidad de atraer votos y que en este momento pues no estuvo, es cierto, está en las mañaneras, está presente, pero la realidad otra vez de lo que es el centro, la Ciudad de México, el nivel nacional y el mundo local, si no hay un acercamiento directo a los liderazgos locales, esta idea de que del centro se puede gobernar y lanzar la imagen, yo creo que no funciona totalmente. Yo sigo pensando en que estructuras de gobernadores tienen todavía capacidad de movimiento, tienen capacidad de moverse. Hoy estamos viendo a gobernadores periodistas, Macario, Ernesto, que están dispuestos a apostar incluso por una alianza con el presidente de la República, básicamente. Es cierto, porque ahí está el dinero también, pero también porque lo siguen viendo como una apuesta ganadora. Hasta en tanto esto no cambie, vas a ver finalmente a un PRI que estaría más dispuesto a seguir apostando junto con Morena por esta idea. Algo que me queda muy claro, por ejemplo, en el caso ya no solamente de Campeche, sino de Oaxaca con la figura de Murat, ¿no? Ahora, yo creo que López Obrador sí intervino en estas elecciones. Era clarísimo que él estaba detrás tanto de Barbosa como de Bonilla, porque los dos participaron en 2018 y además estuvo López Obrador detrás de ellos. En el caso de Puebla, Morena estaba involucrado. Entiendo el argumento al que te refieres, que no hace campaña directamente. Efectivamente no la hizo, pero creo que para cualquier votante de esas entidades era muy claro detrás de quién está López Obrador. Entonces, en el de Senado, los otros no había donde meterse. Pero es que en el caso Puebla, Macario, habría que también plantear que el resquebrajamiento dentro de Morena tuvo un determinado tipo de influencia. Recordemos que ahí hubo una fractura que trató de ser y estuvo López detrás de eso. Entonces, bueno, no importa, hay una fractura y esa fractura tiene consecuencias. Pues no tuvo consecuencias muy significativas en términos de votos. Vamos a ver qué otras cosas se acomodan, pero creo que lo importante de esto es la popularidad del presidente. Si los amigos del auditorio la quieren medir, la forma más sencilla que hay es utilizar el indicador de confianza del consumidor, que se parece muchísimo a la popularidad presidencial, y si ven el dato ha venido bajando un poquito, pero sigue estando muy alto, porque a pesar de que en estos meses pueda haber errores del gobierno y algunas cosas que no funcionan, la gente sigue teniendo esperanza de que esto va a estar muy bien en un futuro próximo. Es decir, son esperanzas. Cuando estas esperanzas desaparezcan, veremos otro resultado. De aquí al 2021, en mi opinión, esas esperanzas pueden desaparecer, pero pues si lo ayuda Trump, por ejemplo, ¿no? Ahora pues va a ir a Tijuana a organizar una manifestación para mentarle la madre a Trump o una cosa así. No. Y eso va a ser, acaba de anunciarlo, hoy van a ir el sábado. Yo no creo, ya ves que ahí hay amor y paz y será para decir al mismo tiempo que hay unidad de los mexicanos y que los americanos son nuestros amigos. El caso es que le ayuda al señor López para su popularidad interna. Que va a ser completamente diferente del 2021, porque en el 2021 va a estar en la boleta.
el presidente López Sí, Obrador. si se autoriza lo de Si la se revocación autoriza de lo de la mandato, revocación si no, de no. mandato, es correcto. Y ahí el papel va a ser completamente diferente. Coincido, la expectativa del consumidor o índice de confianza del consumidor ni siquiera se debería de llamar así, se debería de llamar índice de expectativas de los consumidores, así como se llama índice de expectativas de los productores, porque lo que te preguntan es cómo ves la economía dentro de 12 meses y cómo ves la economía hoy, y cómo ves a tu familia dentro de 12 meses y cómo la ves hoy. Eso es básicamente el índice de confianza del consumidor. De que de confianza, pues no tiene nada. ¿A quién le tienen confianza? ¿Cuáles son sus expectativas? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes precisamente el señor Trump haciendo campaña en la Gran Bretaña. Esto es Dinero y Poder. Y bueno, pues fiel a su estilo de visita en el Reino Unido, el presidente norteamericano Donald Trump respaldó la idea de un Brexit duro y sin acuerdo total. A él no le afecta y prometió a la todavía primera ministra Theresa May que pues habrá un tratado fenomenal, así le dijo, con la Unión Americana una vez que se salgan de la Unión Europea. Trump dijo que el Reino Unido debería negarse a pagar los 39,000 millones de libras correspondientes a su divorcio con la Unión Europea y alejarse de las conversaciones del Brexit si Bruselas no le concede lo que quiere. Pues déjenlos, total, a él que no. Si él es algo así como una especie de comerciante en pequeño dispuesto a establecer directamente condiciones bajo las cuales él decide que pues ya no le paga al que le debe y que se haga bolas. Nada más que yo creo que le tienen que otra vez volver a explicar que si el señor decide, no el señor, sino si la señora May o el señor Boris Johnson, que será probablemente el próximo primer ministro, deciden irse por un Brexit duro, digamos, y sin pagar nada, pues simplemente no van a estar recibiendo una buena parte de los beneficios que tienen por el comercio. Y si creen que esto lo van a poder subsanar con un tratado comercial con los Estados Unidos, pues otra vez es creer el cuento de la caperucita que nos disfrazada, ¿no? Tenemos que nos mucha pregunten para que experiencia. vean lo que es, cómo se hacen las cosas entre el señor Trump y sus aliados, en un momento en donde la Gran Bretaña, además, sus números les hablan del enorme daño que ha tenido desde 2016, en el momento en que echaron a andar la idea del Brexit, hasta este momento en términos del crecimiento o decrecimiento de la economía inglesa. Sí, yo creo que es evidencia muy clara, una vez más, de que el señor Trump es un enfermo mental. Él sufre de una cosa que se llama narcisismo psicópata. Es decir, su adoración por sí mismo es tan grande que es capaz de destruir a quien se ponga enfrente, no personas, sino sociedades enteras, con tal de cumplir lo que para él es relevante y considerarse, lo platicamos aquí desde hace mucho tiempo, la persona más importante del mundo. Eso es lo que, alrededor de lo cual él funciona, por eso nos está golpeando ahora, por eso se quiere reelegir y por eso recomienda este tipo de cosas a los británicos que evidentemente no le pueden hacer caso. Hoy me parece mandaba un tuit acerca de Irlanda y les decía, a ver, espero que construyan su muro porque pues van a tener que partir la isla en dos. Bueno, estas cosas que son totalmente absurdas. El señor es un peligro para el planeta entero, eso lo sabemos, pero creo que es muy importante entenderlo en esa lógica y por eso a mí me sigue preocupando la idea de que fueran a negociar los mexicanos cuando amenazó con su 5%, porque pues como es evidente, con él no se puede negociar nada, entonces no hay ni que ir a hablar. Si él anuncia que va a poner su 5% de arancel, pues desde aquí le dice uno que uno no está de acuerdo, anuncia cómo va a replicar con medidas y contrata abogados en Estados Unidos para echar abajo su decisión porque, como platicábamos en el bloque inicial, es sin duda ilegal y hay apoyo incluso de republicanos y demócratas para frenar algo así. Entonces, creo que esa es la forma de tratar con él. Esta idea de llamarlo amigo, pues es como le hace la pobre de la señora May, por eso ya tuvo que ir, ¿no? Entonces, no es buen camino. Ahí está. La verdad es que hay muchísimo enojo en Bruselas, en la Unión Europea. Prácticamente todos los presidentes de todos los países o primeros ministros se han expresado muy mal de Donald Trump. Simplemente no tiene una idea ni la cultura
para entender lo que ha significado la Unión Europea en materia no solamente de estabilidad económica o de masa o de intercambio comercial, sino de estabilidad política para la región durante 4 décadas de manera consecutiva. No lo entiende Trump, no hay manera de explicárselos. Están muy enojados porque, bueno, la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, puede ser nociva para esta amalgama que se ha venido construyendo en Europa. Ya tuvieron en el 2008, 2009, pues la amenaza de salida de Grecia, de Portugal, de la propia Irlanda, de países que no se comportaron bien. Ahora la salida puede ser dura o puede ser... blanda. Blanda no, va a ser menos dura cuando en cualquiera de las dos maneras va a sufrir muchísimo, especialmente el pueblo de la Gran Bretaña, pero está la amenaza de Italia. Ayer Bruselas le decía, ya están en el límite. Manejen sus finanzas públicas porque están a punto de reventar y si, bueno, le echas ese ingrediente adicional, no estamos hablando de una economía pequeña como Grecia. Italia es la tercera economía más importante de Europa, hoy por hoy. Y sería verdaderamente desastroso lo que podría pasar ahí. Te iba a decir que constaron los italianos cuando les dijeron eso, pero no se puede. No se puede decir. No, son groserías. Algo que es interesante poner en contexto es que estamos celebrando en este momento 75 años del día D. En ese contexto en el cual desde Inglaterra se llega a rescatar a la Unión Europea, entonces al continente europeo, es cuando el señor Trump dice estas barbaridades. Es realmente sorprendente su incapacidad de entender la historia, el contexto en el cual se tienen que tomar decisiones. Por eso, insisto, es un enfermo mental y creo que hay que tratarlo de esa manera, ¿no? Ahora, el tema está ligado, y creo que esto es importante, a datos duros con respecto, decía yo, al crecimiento. Lo que le ha pasado a Inglaterra a la Gran Bretaña en general, en los últimos años, ha sido un decremento importantísimo en términos de competitividad, en términos de capitales que se han fugado, de corporativos que se han de salido modelos corporativos que se salen del lugar, de muchos trabajadores migrantes que llegaron a hacer trabajos que no hay gente calificada en la Gran Bretaña para hacerlos. Hay una escasez de enfermeras, que esto es producto de este modelo de globalización que hoy escribe de eso Macario en El Financiero y dice... Sí, ya se le olvidó, pero sí lo escribió, diciendo, este modelo globalizador finalmente ha servido para reducir pobreza. Este modelo de mercados abiertos que se enoja a muchos, pues sí es cierto, pero si uno ve lo que ha sucedido en los últimos 40, 20, 30 años, ves lo que tienes como respuesta en términos de crecimiento. No resuelve todos los problemas. Sí, por supuesto, quedaron muchos desplazados, pero en términos de crecimiento económico, fuera del modelo norteamericano que tiene sus peculiaridades, pues ahí ves lo que le sucedió a Europa, la Europa dividida por el bloque soviético se desmorona y después de todavía tragedias brutales como la de la desintegración de Yugoslavia y la guerra en los Balcanes, tienes finalmente una integración europea en un continente que mató casi a 100 millones de personas durante el siglo XX y que de repente empiezas a ver que tiene la capacidad de convivir con distintos modelos, con formas abiertas, independientemente de que hoy resurjan neonazis, grupos antisemitas brutales, pero hoy tienes un espacio de control y de respuesta que en otras condiciones estarías viendo a estos nacionalismos armar otro conflicto armado. Sí, el artículo al que te refieres es una respuesta, digamos, a un texto de Joseph Stiglitz, un economista de primer nivel, probablemente el más importante del mundo, que se queja del neoliberalismo, un poquito en la misma lógica que lo hacen aquí algunos. Y mi argumento es, estos últimos 40 años han sido los mejores en toda la historia de la humanidad en materia de crecimiento económico, reducción de pobreza y sobre todo de construcción de democracia. Nunca en la historia habíamos hecho lo que hicimos. Hay defectos que hay que corregir, pero no puede uno tirar a la basura eso. Y por cierto, aprovecho para aclarar, cuando me refiero a enfermo mental, no estoy queriendo ser despectivo ni mucho menos, sino que hay que entenderlo en otra lógica, porque si uno quiere entender en la lógica normal de una persona racional, normalita, pues Trump parece inexplicable. No, piénsenlo en términos de este narcisismo psicópata y van a ver cómo todo es más fácil.
Una muy buena parte de este avance ha tenido que ver con lo que ha pasado en India y en China. De hecho, hay realmente pocas democracias que no hayan avanzado sustancialmente en los objetivos del milenio, de abatimiento de la pobreza. De hecho, pues prácticamente en América Latina el único que se quedó fuera es Venezuela, y sabemos específicamente por qué. El resto de los países estamos prácticamente ahí en ese objetivo, y del 2010 a la fecha todavía ha habido avances significativos en abatimiento de la pobreza. Si quitas a China y a India, no puedes alcanzar esto a nivel internacional, porque realmente el avance ahí ha sido espectacular. India con democracia, China sin democracia. Es correcto, pero a final de cuentas con economías de mercado que funciona como si fuera prácticamente una democracia. Y lo que es importante en este caso es lo que se logró en estos 40 años es que la prosperidad fuera para todo el planeta. Eso nunca había pasado. Yo entiendo que europeos y norteamericanos se quejen porque en la posguerra nomás era para ellos y ahora dicen, pues a mí no me está yendo tan bien como a los chinos. Sí, mano, pero nos estamos alcanzando. Ahí están los datos, ¿no?, de África, Macario. Que es igual, ha habido un avance significativo en algunos países. Nigeria no. Pero depende del gobierno de cada país, no depende del sistema económico mundial. Una cosa fundamental que es la tecnología. Sí, Botswana le ha ido muy bien porque tiene un gobierno que está dentro de esta lógica. Ernesto Serrano Macario, es que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche por el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.